ejes articuladores. Para comprender acerca de los ejes articuladores respondemos la siguiente interrogante: ¿qué son los ejes articuladores? Son instrumentos metodológicos que generan, dinamizan, integran e interrelacionan el currículo, superan la fragmentación y parcelación de conocimientos, respondiendo a demandas y necesidades de los pueblos, contribuyen desde la educación a la consolidación del Estado plurinacional, se constituyen en criterios políticos que permiten dinamizar y articular los campos y áreas de saberes y conocimientos a través de un abordaje relacional de contenidos sobre los procesos sociales, culturales, económicos y políticos en los procesos educativos de los subsistemas y los niveles de formación del sistema educativo plurinacional. Los ejes articuladores son: el eje articulador educación intracultural, intercultural y plurilingüe se constituye en el elemento fundamental del currículo, porque permite dinamizar e integrar los campos y áreas de saberes y conocimientos, a partir del fortalecimiento y la reconstitución de las culturas de las naciones y pueblos indígena originarios, y de la búsqueda de un auténtico aprendizaje mutuo entre culturas. Es fundamental entender que toda la educación, en cualquier nivel o área, tiene que desarrollarse de modo intracultural, conociendo y produciendo conocimientos desde cada pueblo y cultura de Bolivia y fortaleciendo la identidad propia. La intraculturalidad así puede ser entendida como la recuperación, revalorización y potenciamiento de las culturas de los pueblos y naciones que conforman Bolivia para fortalecer y reconstituir sus saberes, conocimientos, identidades, lenguas y modos de vivir, promoviendo la reafirmación de la identidad cultural. La interculturalidad, por su parte, es una alternativa de convivencia armónica y de aprendizaje mutuo entre culturas distintas para generar una conciencia plurinacional. La interculturalidad no es una relación abstracta de respeto entre culturas desiguales, sino un proceso de transformación y construcción de una alternativa de convivencia que como tal no existe aún en la realidad boliviana. Por eso la articulación entre interculturalidad y descolonización es íntima, pues no es posible hablar de interculturalidad sin descolonización al mismo tiempo. Se entiende por plurilingüismo al uso y desarrollo de las lenguas oficiales del Estado plurinacional con el mismo nivel de importancia, en la educación y en otras instituciones. No se trata solo de que las lenguas indígenas sean recuperadas para su uso privado y familiar, sino generar espacios institucionales locales que puedan darse en lengua indígena. Educación para la producción. Una educación productiva no es solo una educación técnica, sino una educación que produce sujetos que producen realidades alternativas, es decir, una educación creativa y descolonizada. Entonces la exigencia que atraviesa la educación en Bolivia es generar las condiciones subjetivas para que los sujetos puedan aprender a producir con un sentido propio, que tengan la experiencia pedagógica de producir respondiendo a problemáticas de la realidad, reconectándose con la dimensión útil del conocimiento, pensando a partir de las necesidades concretas para generar respuestas creativas a las mismas. Solo bajo estas condiciones será posible generar conocimiento propio y por tanto tecnología propia que nos permita salir de la dependencia cognitiva y económica que vive nuestro país. Bajo estos criterios, la educación productiva es la educación creativa que recupera y aplica tecnologías propias y pertinentes, revalorizando el trabajo manual y técnico, generando una productividad con conciencia responsable de las necesidades, vocaciones y potencialidades de los contextos, que permite la reproducción de las condiciones de vida de la comunidad y de la naturaleza, fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria como alternativa a la productividad neoliberal. Educación en valores sociocomunitarios. En la actualidad, los valores y el sentido de la vida están siendo definidos por las relaciones mercantiles, donde lo que prepondera es el interés individual y el puro cálculo racional medio-fin. En este contexto es más exitoso aquel que es más competitivo y más eficiente para realizar los fines que le exige el mercado. Ante esta problemática, la educación tiene que ser el lugar para generar prácticas y relaciones de convivencia que pongan como centro a la vida, antes que al interés individual, o la ganancia, criterio de la vida que podemos aprender de los pueblos indígenas originarios que organizaron la vida de millones de personas alrededor de los valores comunitarios. Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria. En la actualidad estamos llegando a los límites de la capacidad reproductiva de la madre tierra. Los efectos de las formas de vida modernas y hegemónicas, las políticas extractivistas y de crecimiento económico ilimitado relacionadas con la centralidad del capital y el uso irracional de los recursos, han ocasionado desequilibrios en diferentes niveles y ámbitos de la vida tanto de los seres humanos como de la naturaleza.
El eje articulador educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria se lo entiende como una manera de orientar la educación en torno a esa fuerte exigencia de reponer una manera de relacionarse armónica y equilibrada con la madre tierra. El ser humano, para reproducir su vida, tiene que relacionarse, convivir y compartir en armonía con las diferentes formas de vida. Se vive en convivencia cuando existe complementariedad, equilibrio y relacionalidad con la madre tierra a través de despertar una conciencia integral holística en la educación. Los ejes articuladores y la dinamización del proceso educativo. Los ejes tienen un papel fundamental, porque sintetizan grandes exigencias del momento histórico actual. Como la educación debería ser intracultural, intercultural y plurilingüe, no como una asignatura sino toda la educación. Lo mismo el resto de los ejes. Este es el sentido de los ejes articuladores, garantizar que la educación orientada por esos grandes principios no se reduzca a un espacio, a una asignatura, a un momento, sino que toda la educación se dinamice por esos ejes. También los ejes definen las temáticas orientadoras, como se explica más adelante, dentro de las cuales se plantea la identificación de contenidos. Cada contenido está articulado así a uno o más ejes articuladores. No hay un contenido que vaya solo, sino que siempre está articulado en su formulación a un eje articulador. Articulación de los saberes y conocimientos en los planes y programas. Los campos de saberes y conocimientos no se los puede trabajar por separado ya que representan la totalidad integral del ser humano que quiere formar el modelo educativo sociocomunitario productivo. Si bien al contar cada uno de los campos con un sentido orientador específico, podrían tender a ser trabajados de manera separada, es decir que cada campo solamente se termine orientando por sus sentidos específicos de manera no relacionada entre campos, esta tendencia es transformada al complementar el funcionamiento de los campos con los otros elementos de la estructura curricular. Para generar coherencia en la articulación de los campos y por tanto para establecer una estructura curricular que garantice la integralidad del conocimiento, los campos se complementan en su funcionamiento con los ejes articuladores. Gracias.